Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos todos un día más al canal. Estamos en el canal Treballem la Terra, trabajamos la tierra y hoy estamos en la finca, estamos haciendo un proyecto de huerto en bancales. Bien, ya saben ustedes que últimamente les he mostrado en vídeo los nuevos proyectos de camas de cultivo realizadas con elementos reciclados, reutilizados, como son las tejas, bien, tejas que habían aquí en la finca, antiguas de una masía que había aquí para reconstruir. Entonces estas tejas rotas y tal, para no tirarlas, pues vamos a darle un nuevo uso, vamos a aprovecharlas y hacemos camas de cultivo, tal que así. Hacemos camas de cultivo, aquí hay que regar, llevo unos días sin venir y hay que regar todas estas camas de cultivo. Aquí estoy empezando otra. Como podéis ver, la zona actualmente es muy árida, no llueve, hace mucho tiempo que no llueve aquí, es un problema bastante grave. En la zona interior de Tarragona tenemos un problema de falta de lluvias importante desde hace 3 años, entonces se acusa muchísimo y hay que ir regando frecuente. Y como no estoy aquí todos los días, pues intento hacerlo lo mejor que puedo. Después, aquí tenemos un nuevo proyecto de bancal, de cama de cultivo, hecho con maderas antiguas, maderas que tengáis por ahí, que tengáis ahí en un rincón, para reutilizarlas. Las podemos reutilizar haciendo bancales de cultivo, tal que así. Bien, estos bancales están formados por esos dos laterales, dos maderas laterales, otros dos elementos ahí, dos maderas laterales ahí, una aquí, bien, en la punta, y otra allí, correcto. Entonces aquí se le agrega, esta es la tierra natural de la propia de la zona, entonces se le agrega sustrato. Le agregamos sustrato y compost y ya podemos sembrar lo que queramos, las hortalizas, lo que queramos, propios de la época y de la zona. Bien, entonces, dicho esto, aquí la premisa importante que prima es tener todo de elementos reutilizados, haciendo un poco hincapié a la permacultura. Todos los elementos que tengamos en un rincón, que tengamos ahí abandonados, que le podemos dar un segundo uso, una segunda vida. Y seguramente si os paráis a pensar, ostras, en el patio pues tengo allí arrinconados unas maderas y tal, ¿por qué no? Os animo, claro que sí, vamos a hacer camas de cultivo, vamos a hacer camas de cultivo y vamos a sembrar todo lo que queramos, lechugas, hortalizas, patatas cuando sea la época, todo, bien, cebollas, todo lo que nos venga en gusto. Es más, incluso se pueden hacer camas de cultivo en mesa, en una mesa, y poner allí tus cultivos, también en una zona reducida, un patio pequeño. Pues ¿qué hacemos? Pues aprovechamiento de las cosas, ¿no? Le damos una utilidad. Tenemos unas maderas, construimos una mesa y ponemos unos cultivos. La imaginación al poder, siempre. Entonces, ahí, en este caso, unas maderas que había olvidadas aquí y tal, incluso con carcoma, no importa. En este caso de aquí, la aplicación que se le da, no importa que tenga carcoma. Bien, pues le damos una segunda vida, ¿por qué no? Ahí pueden observar, nos queda una cama de cultivo interesante en la que podemos ahí sembrar pues todo lo que nos venga en gusto, ¿no? Esa es la idea, para que tengáis una idea de lo que es la permacultura, la reutilización, el aprovechamiento de las fuerzas, de las cosas, ¿sí? Entonces, con esta filosofía, pues aquí se intenta ir haciendo pues un huerto en forma de bancales reutilizados, con elementos reutilizados de la zona. Bien, vamos a reutilizar todo lo aquello que esté sin uso, en un rincón o sin haberle dado uso ninguno. Vamos a darle una segunda vida y vamos a reutilizar. Ahí, en este caso, aquí podéis observar que son tejas, hay que regar. Como podéis ver, el plantel del otro día que hice está absolutamente seco, la tierra está muy seca, como podéis apreciar, hay que darle un regado sí o sí. Así que bueno, os animo a ello, os animo a que hagáis vuestra actividad en cultivos con el reciclaje de elementos que tengáis por ahí. Y desde aquí, pues despedirme con un abrazo a todas y a todos, y no olvidéis a suscribiros, que es gratuito. Os suscribís, le dais a la campanita para recibir todo el contenido. Pues venga, hasta la próxima, no me enrollo más. Un abrazo.